La literatura española es una de las más antiguas y complejas del mundo. Detrás de cada siglo hay una forma distinta de entender al ser humano, al poder y a la fe. Pero no todos sus nombres tienen el mismo peso en la memoria colectiva. Algunos forman parte de la historia oficial, los que todos hemos escuchado alguna vez, y otros, más abajo, quedaron fuera del foco, aunque fueron quienes cambiaron la forma de escribir y de pensar en su época. Este iceberg no ordena por fama, sino por profundidad. Cada nivel representa una forma distinta de mirar la literatura, desde los que levantaron los cimientos del idioma, hasta los que lo llevaron al extremo para decir cosas que nadie se atrevía a decir. Cuanto más bajemos, más cambian las reglas. La literatura deja de ser solo una historia que se cuenta y pasa a ser una forma de mirar el mundo. Detrás de cada obra hay una época, una idea y una manera distinta de entender lo que significa ser humano. En este recorrido no se trata solo de conocer nombres, sino de entender cómo cada uno de ellos dejó una huella en la historia, y cómo esa historia sigue viva en todo lo que leemos hoy. Por eso, hoy vamos a conocer desde su superficie hasta lo que se esconde en el fondo de la literatura española. El primer nivel del iceberg nos lleva al origen, a esa etapa donde la literatura española empieza a construir su identidad, un tiempo en el que las palabras todavía sonaban a descubrimiento, y escribir era una forma de entender el mundo que estaba cambiando. Aquí aparecerán los autores que sentaron las bases de todo lo que vino después, los que tomaron el idioma y lo convirtieron en una herramienta de arte, de pensamiento, de sátira y hasta de fe. Son los que definieron lo que hoy entendemos como literatura española. En sus obras se mezclan el honor, la locura, la religión, la guerra, el amor imposible y la crítica social. Todo con una intensidad que refleja una España en pleno auge, contradictoria, brillante y violenta. Este nivel no va de lo desconocido, sino de los cimientos, de los autores que todos han oído hablar alguna vez, pero que pocos han leído realmente. Aquí es donde la literatura española se hizo eterna, donde surgió la idea del héroe trágico, del soñador, del hombre que lucha contra el mundo y contra sí mismo. Y aunque este solo sea el principio del iceberg, entender esta base es entender el origen de todo lo que vino después. Hablar de literatura española sin mencionar a Cervantes es casi imposible, pero lo curioso es que su vida fue cualquier cosa menos la de un escritor exitoso. Antes de cambiar la historia de la narrativa, fue soldado, estuvo preso y vivió en la pobreza casi toda su vida. Nadie imaginaba que aquel hombre, olvidado por su época, iba a crear una de las obras más importantes de todos los tiempos. Don Quijote de la Mancha no solo fue una novela, fue una ruptura total. En una época donde las historias eran planas y heroicas, Cervantes se atrevió a burlarse de ellas. Mezcló humor, tragedia, ironía y filosofía en un mismo relato, y lo hizo con una naturalidad que nadie había visto antes. Con su libro cambió para siempre la forma de contar historias. El loco que confundía molinos con gigantes terminó representando algo más profundo, la lucha entre la realidad y los sueños, entre lo que somos y lo que queremos ser. Por eso, más que un autor, Cervantes es el punto de partida, el momento exacto en que la literatura española se vuelve universal. Y aunque en vida apenas fue reconocido, su legado se convirtió en el espejo donde toda la narrativa moderna se sigue mirando. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Si Cervantes cambió la novela, Lope de Vega cambió el teatro. En su tiempo, el escenario era un lujo para unos pocos, un arte que ignoraba al pueblo y a sus pasiones. Él lo transformó en lo contrario, en el corazón del pueblo. Escribió tanto y tan rápido que aún hoy cuesta contar cuántas obras hizo. Lo increíble es que cada una tenía vida propia, no se repetía ni se reinventaba. Ese hombre era Lope de Vega. Entendió algo que nadie había comprendido del todo, que el teatro no tenía que ser solemne ni solo para reyes, sino un espejo de la gente común, de sus pasiones, sus errores y su fe. En Fuente Ovejuna,
un pueblo entero se levanta contra el abuso del poder, mientras que en El perro del hortelano convierte los celos y el deseo en un juego brillante de ingenio. Historias donde los campesinos se enfrentan al poder, las mujeres deciden su destino y el amor se mezcla con la tragedia. Creó un modelo nuevo, donde la tragedia y la comedia podían convivir, donde el verso servía tanto para pensar como para sentir. Su estilo fue tan vivo que muchos lo consideraron un genio casi inalcanzable. Su vida fue igual de intensa que su obra, amores, escándalos, excesos, y aún así terminó ordenándose sacerdote. Una contradicción más dentro de un hombre que parecía vivir varias vidas al mismo tiempo. Si el Quijote representa la imaginación, Lope representa la acción, donde uno soñaba con cambiar el mundo, el otro lo llenó de movimiento. Fue el hombre que hizo que el teatro hablara como el pueblo y que la literatura española se sintiera más humana que nunca. Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores. ¡Ovejas sois! Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. ¡Dadme unas armas a mí! Pues no hay arma que no sobre a hombres que son de piedra, si aún es verdad que son hombres. A gentes que como tigres... Después de Lope, el teatro español no volvió a ser el mismo. Lo que en Lope era impulso, en Calderón se volvió pensamiento. Donde Lope llenaba el escenario de vida, Calderón lo transformó en una idea viva. En sus manos, el teatro se volvió un laboratorio de preguntas. Cada diálogo, cada escena, era una reflexión sobre lo que somos. Su mejor ejemplo es La vida es sueño. A simple vista, parece una historia sobre un príncipe encerrado, pero detrás hay una de las preguntas más grandes que la literatura haya hecho jamás. Para Calderón, el escenario era un espejo. Nadie estaba seguro de si lo que veía era verdad o solo parte del sueño. Con Calderón, el teatro dejó de ser solo un espectáculo. Empezó a hablar de libertad y de destino, de lo que hacemos con lo que somos. Sus personajes ya no eran simples actores de una trama, eran conciencias, dudaban y se contradecían. Buscaban entenderse a sí mismos en un mundo que no entendía nada. Su estilo era distinto, más contenido, más consciente. Donde Lope seguía el impulso, Calderón lo medía. Convirtió la emoción en pensamiento y la pasión en forma. Y con eso, el teatro español alcanzó su madurez. El punto exacto entre emoción y razón. Desde él, el teatro español aprendió algo nuevo, que entretener también puede hacer pensar, y que la belleza podía ser una forma de filosofía. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Durante el siglo de oro, la poesía española parecía haber alcanzado todo: forma, belleza, claridad. Hasta que alguien decidió romper con eso. No quería repetir lo que ya funcionaba. Quería llevar al idioma más allá de sus límites. Su nombre era Luis de Góngora y, desde que empezó a escribir, nada volvió a sonar igual. En su tiempo, la mayoría de los poetas buscaban ser entendidos, pero Góngora no. Sus versos rompían las reglas, cada palabra estaba medida al detalle, tan precisa que incluso los poetas más cultos se perdían al leerlos. Pero Góngora tenía claro algo: no era el idioma lo que debía adaptarse al lector, sino el lector al idioma. Lo demostró en obras como Soledades o la fábula de Polifemo y Galatea, donde cada palabra se elegía con precisión casi musical. En Polifemo y Galatea, Góngora juega con imágenes que se entrelazan, con palabras que tienen más de un sentido. Leerlo no es fácil, cada verso es un reto, una experiencia en sí misma. Su genio estuvo en lograr que la dificultad se volviera fascinante. Cada palabra atrapaba por su genio y su belleza. Con el tiempo,
Lo que antes parecía confuso se entendió como una de las cumbres del idioma. Su influencia sigue viva en cada escritor que busca precisión y desafío. Hoy, Góngora representa la parte más exigente del siglo de oro, la que no busca complacer, sino desafiar. No escribía para el público, escribía para el idioma, y en eso nadie pudo seguirle el paso. Mientras la poesía vivía su mejor momento, España empezaba a desmoronarse por dentro. Detrás del brillo del siglo de oro había crisis, desigualdad y un cansancio general que se notaba en todo. En medio de esa perfección formal apareció alguien diferente. No le interesaba escribir sobre belleza, sino sobre lo que veía todos los días. Usaba el ingenio como una forma de decir lo que nadie se atrevía. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más duras y lúcidas de su época. Una voz que terminó siendo el reflejo más incómodo y más real de su tiempo. Y fue Francisco Quevedo, quien le dio forma a esa nueva manera de escribir. El maestro del ingenio, el escritor que convirtió las palabras en golpes certeros. Con ellas atacó la hipocresía, la vanidad y la estupidez de su tiempo. Su pluma no perdonaba a nadie, ni a los poderosos, ni a los poetas, ni siquiera a sí mismo. En su poesía y en su prosa mezcló humor negro y reflexión. Habló de la muerte, del paso del tiempo y del desengaño con una claridad que todavía hoy sorprende. En su famoso soneto, «Haz de la vida, nadie me responde», resume toda su visión del mundo, la vida que se escapa, el tiempo que no se detiene y esa sensación de estar muriendo un poco cada día. En Los sueños, o en sus poemas satíricos, retrató una España brillante y decadente a la vez, donde la grandeza convivía con la ruina moral. A diferencia de Góngora, Quevedo no buscaba adornar el idioma, lo usaba para desnudar la realidad. Su estilo era directo, afilado, y su ironía podía ser implacable. Y aunque su enfrentamiento con Góngora fue constante, ambos terminaron representando las dos caras del mismo idioma, la belleza y la crítica, el arte y la verdad. Quevedo fue, en esencia, el espejo más lúcido y también el más cruel de su tiempo. Después de siglos de reglas, métricas y moral, la literatura española necesitaba algo nuevo, algo más humano, más emocional. El siglo de oro quedaba atrás y Europa ya respiraba romanticismo. España no tardó en contagiarse. La literatura empezaba a mirar hacia lo pasional y lo espiritual, y allí apareció José Zorrilla. Zorrilla surgió en una España cansada de pensar y con ganas de sentir. Sus obras rescataron leyendas y devolvieron emoción a los escenarios, pero sobre todo, creó un mito que todavía hoy sigue vivo, Don Juan Tenorio. Hasta entonces, Don Juan era solo un seductor arrogante, un símbolo del libertinaje. Zorrilla cambió eso, lo volvió humano, le dio culpa, fe y redención. En su historia, el pecador que burlaba al amor y a la muerte termina pidiendo perdón y siendo perdonado. Fue una de las primeras veces que alguien convirtió al villano en un alma salvada. Don Juan Tenorio se convirtió en una tradición nacional. Durante más de un siglo se representó cada día de difuntos en teatros de toda España. El público sabía los versos, los recitaba, los sentía parte de su cultura. Zorrilla no fue el más innovador en técnica ni el más profundo en pensamiento, pero sí fue el que logró que la literatura volviera a tocar el corazón del público. Le devolvió al idioma esa mezcla de fe y emoción que lo hacía diferente. Hoy, su Don Juan sigue siendo el símbolo del pecador arrepentido, ese personaje que tropieza, sufre y acaba buscando redención. Zorrilla fue el último gran eco del romanticismo español. Tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía,